Buenos días y bienvenidos al programa A Cuatro Tiempos, el programa donde nos gusta debatir, pero sobre todo nos gustan los coches. Hoy tenemos a dos grandes profesionales del sector del automóvil, que nos van a hablar de un tema muy polémico, como son los coches eléctricos en la transición a ellos. Raúl Rodríguez, ¿qué tal? Cuéntanos algo sobre ti y a qué te dedicas. Bueno, llevo más de 30 años en el mundo del automóvil. Desde hace 10 años coordino las cabeceras de Neomotor de Faro de Vigo y La Opinión de Coruña, y al mismo tiempo, pues bueno, dirijo programa de televisión Cambio de Rasante. Muy bien. Y también nos acompaña Jorge Turís. Hola, Jorge. Buenas. Vale, yo soy ingeniero técnico de telecomunicaciones, desarrollo sistemas eléctricos y electrónicos y también doy clases dentro de la Escuela de Imagen y Sonido. Muy bien. Como veis, tenemos a dos grandes profesionales, pero antes de empezar con el debate, vamos a dar paso a un pequeño vídeo para ver los coches eléctricos y la propulsión térmica. Soy Suma Fandiño, director comercial de Volkswagen para la provincia de Pontevedra. La producción de coches térmicos está limitada, tiene fecha de caducidad. ¿Cuánto van a durar los coches térmicos circulando? Bueno, eso está por ver. Somos una asociación de estudiantes de la Universidad de Vigo que competimos en la categoría de FSAE, la Fórmula Student. Soy el director técnico del equipo, me encargo sobre todo de la parte técnica, de coordinar todos los jefes de departamento. Realizamos los distintos diseños, estudios y la posterior fabricación para realizar un monoplaza y poder competir con nuestro propio coche, nuestro propio prototipo, en verano, a lo largo de Europa. Yo soy usuario de coche eléctrico. A día de hoy puedo garantizar que yo creo que el 80% de los usuarios de este país podrían usar un coche eléctrico. Yo siempre, la pregunta es muy sencilla, es qué recorrido diario haces y realmente que te plantees cuántos viajes largos realizas al año. Y con esos dos datos puedo garantizar que el 80% de los usuarios de este país podrían tener un coche eléctrico a día de hoy. La verdad que el eléctrico es al final una tecnología brutal, tiene unas ventajas que son increíbles, pero también tiene una desventaja muy grande, que es la obtención de las baterías del mismo. Yo soy petrolhead, como diría alguno, me gustan los motores de combustión, me gusta el ruido, me he criado con ellos, y yo pienso que viendo el avance de lo que es la tecnología y el futuro que nos depara, yo pienso que el futuro sigue siendo combustión. No la combustión igual de un combustible fósil como tal, pero sí yo tengo muchas esperanzas puestas en lo que es la combustión del hidrógeno. A día de hoy existe una crisis mundial de materias primas. El coche eléctrico necesita unas materias primas en las cuales somos dependientes. Sí es cierto que en el momento que los fabricantes consigamos estabilizar la producción de baterías y se produzcan en masa, ya hay proyectos en Europa de producción de baterías, estos en vez de deslocalizar esté aquí y se consiga abaratar estos costes, va a suponer que podamos producir vehículos en masa a niveles similares a los coches de combustión, y eso va a hacer que exista una gama de coches eléctricos a precios asequibles. La contaminación del proceso de fabricación no es tanta como puede ser, por ejemplo, con un eléctrico, de la huella de carbono que te respeta, sobre todo las baterías, del litio y de todo. Al final es algo que tampoco es un material del que estemos muy al alza, pero la contaminación genérica de un motor de combustión está a posteriori, en lo que es el posterior rendimiento, ya sea por la combustión de la propia gasolina, pero al final tampoco es nunca gasolina pura, todos tienen aditivos, todos tienen todo que al final emite gases a la atmósfera. Se van reduciendo cada año, ya no es como eran los motores de dos tiempos, que aparte de quemar gasolina al uso, quemabas aceite, el aceite de la mezcla y todo, y eso era una bomba directamente. Un vehículo con motor térmico tiene una serie de emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea pues, el CO2, y a mayores hay otro tipo de gases que no son CO2, que también emite un vehículo. Si tenemos en cuenta solo lo que es emisión de gases, a mayores, si tenemos en cuenta lo que son los materiales que usa este vehículo para fabricarse y todo lo que supone un mantenimiento, tenemos los fluidos que requieren cambiarse cada X kilómetros o cada X tiempo, y después también tenemos que cuando este vehículo pasa a una segunda vida,
o un achatarramiento, pues siempre tenemos plásticos, tenemos productos de difícil solución. Cada vez se emite menos, cada vez se hacen más restrictivos los sistemas de escape del motor, se meten distintos aditivos o químicos para reducir estas emisiones, por ejemplo el AdBlue, que lleva mucho, por ejemplo, PSA y tal, inyectores de AdBlue al escape, o la diferente localización de catalizadores y de todo, que lo que hacen es reducirte las emisiones de escape y de esos gases nocivos que entran a la atmósfera. Todos los componentes que incorporan los coches a día de hoy ya son plásticos reciclables, son plásticos que con los años se acaban descomponiendo. A nivel productivo se han bajado de una forma importante utilizar materiales contaminantes, por ejemplo, a niveles de cromos, de materiales que se usaban antes en los coches, que la producción era muy contaminante, todo esto se ha ido controlando, se ha ido bajando. Y sobre todo lo que se ha conseguido ha sido hacer motores más eficientes con menores consumos, que eso también implica una bajada muy grande en la emisión de CO2 a la atmósfera. Yo veo poco realista las intenciones de la Unión Europea de cancelar todo lo que son los motores de combustión interna hasta 2035, creo que es. No me parece algo que para el nivel en el que avanzan las cosas, y más que el nivel en el que avanza la tecnología, el nivel en el que avanza la sociedad. Tampoco puedes pretender que todo el mundo te haga un cambio eléctrico, porque ya no es solo el gasto, sobre todo del coche, que no son baratos precisamente, no disponen de la autonomía que tiene, por ejemplo, un coche de gasolina y la versatilidad que te da el poder repostar en 2 minutos y seguir andando. No, ya implicaría tener muchas más fuentes de carga que te permitan en la hora en la que quieres hacer un viaje largo, que no tengas que estar contando en por dónde tengo que pasar para poder cargar el coche, para poder llegar a tiempo, para X cosa, que si quieres hacerlo en tu casa no tengas que hacer una instalación acorde con el que puedas cargar tu coche todos los días y después ir a trabajar, más con los precios con los que está la luz hoy en día y todo lo que son la energía. No es un beneficio para el sector automovilístico, es una necesidad mundial. Es decir, el que se fabriquen coches eléctricos no es una cuestión de beneficio o no beneficio. Ahora mismo lo que sí tenemos claro es que tenemos que ir a una movilidad que sea eficiente y que sea de cero emisiones. Entonces no hay un beneficio sobre esto directo, sí que hay un beneficio global de esta política de producción. Considero que los acuerdos de París son necesarios a nivel mundial. La Agenda 2030 tiene un sentido del futuro que dejamos en este mundo. Entendemos que esas decisiones se toman porque son necesarias. Tener un coche eléctrico no limita nuestra movilidad. Un coche eléctrico a día de hoy, la única limitación que tendríamos con él sería respecto a un coche de combustión la velocidad de carga. En nuestro día a día, al vivir a las afueras, podemos hacer recorridos diarios de 100 kilómetros, a lo sumo. Es decir, nadie vive en nuestra zona a más de 50 kilómetros donde trabaja, pero incluso podríamos llegar a hacer 200 kilómetros sin volver a cargar. Vivir a las afueras no supone un problema. Lo que necesitamos tener es en casa un punto de recarga para poder cargar ese coche por las noches, pero para nada nos impediría tener un coche eléctrico. Al final el litio es un material muy inestable, es un material bastante costoso y que no es... requiere un refinamiento, un trato y un todo que al final tiene un coste ambiental que es de lo que pienso que tampoco se está teniendo mucha consideración y que no se está hablando tanto. O sea, un coche eléctrico sí que contamina, no contamina directamente cuando está andando, pero sí contamina mucho en lo que es su fabricación, sobre todo por el tema del litio, las baterías, y no deja de ser también un material muy peligroso, de que tiene una vida útil y hay que tratarlo con mucho cuidado. En el momento en el que una celda de litio de una batería entra en contacto con el oxígeno, autocombustiona y eso empieza a arder y hasta que arda todo no para. Los niveles de seguridad que hay que tener con un coche eléctrico, aun por raro que parezca, son mucho más grandes que los que tenemos que tener con un coche de combustión. Es uno de los miedos que hay hoy en día. Las dudas que surgen cuando se compra un coche eléctrico son dos. Una es la fiabilidad de estos coches, porque todavía existen dudas de cuánto van a durar, porque la vida es muy corta. Y después la otra duda que existe es cómo lo cargo, en dónde lo cargo, cuánto tarda en cargar, puedo irme a Madrid de viaje, puedo ir tranquilo, voy a tener carga, no voy a tener carga. Entonces, sí es cierto que se está avanzando de una forma importante a nivel de carga rápida, pero todavía tenemos mucho recorrido y una gran área de mejora en este sentido. En el momento que tengamos puntos de recarga, de carga rápida, en la red, sobre todo
sobre todo en la red principal de autovías y autopistas, para poder hacerte un viaje con la tranquilidad de que si hay un cargador ocupado tengas otro, de que si uno no funciona esté otro cerca y que te puedas ir a cualquier sitio, habría más gente que se animaría. A día de hoy es posible viajar por toda Europa con un coche eléctrico y la gente ya lo hace. A veces me parece que simplemente por el hecho de sumarnos a toda la proactividad con el medio ambiente y todo, se están haciendo pasos demasiado rápido y se está desmesurando alguna que otra medida que en sí no tiene relevancia. Yo, como recomendación a los usuarios, lo que puedo decir simplemente es que la gente le pierda el miedo, que pruebe estos coches, que sin problema ninguno alquile uno y se haga un poco una idea de cómo funcionan, y quitaría el miedo a todo esto. Quiero decir, yo sé que cada vez que tenemos que cambiar algo, todo cambio supone un esfuerzo para cualquier individuo. El cambio, somos reticentes al cambio. No es un cambio traumático. Quiero decir, sí es cierto que con un coche eléctrico hay una parte que la sociedad todavía no está acostumbrada, porque nos implica bajar velocidad para llegar. Es decir, un coche eléctrico sí que es cierto que el consumo aumenta de forma exponencial en función de nuestra velocidad. Entonces, si vamos a 120, tenemos una distancia, y a 100 esa distancia aumenta de una forma importante. Entonces, invito a que la gente lo pruebe y que se quite el miedo. Muchas gracias a Ubigo Motorsport y a Vapersa Pontevedra por la información. Me gustaría empezar el tema que tiene mucha importancia, pues en 2035 la Comisión Europea prohibirá la venta de coches y furgonetas ligeras que emitan CO2 para reducir las emisiones, pero su uso no estará prohibido hasta 2055. ¿Creéis que estas medidas son correctas? Bueno, yo empezaría defendiendo el coche térmico, en el sentido de que hay estudios demostrados de que los vehículos térmicos producen el 18% de la contaminación. Entonces, se ha endemoniado el coche, y que al final el coche no es el malo de esta película, ¿no? Evidentemente hay que hacer algo para intentar no matar el planeta. El vehículo, el automóvil, está dando pasos agigantados para aportar su granito de arena, pero yo creo que es muy poco tiempo para cambios tan grandes que necesita el sector del automóvil. ¿Qué opinas, Jorge? Bien, sobre el tema de este de datos, realmente lo que se estima, como ha dicho mi compañero, es que la contaminación por el transporte terrestre implica lo que es un 20% de la contaminación global por CO2, y del cual el 90% se divide entre coches, transporte bien pesado, furgones y de este tipo. La cuestión para mí no es tanto de si el coche eléctrico es preferible al de combustión, o si de combustión está ahí endemoniando, ¿no? Un poco lo que está diciendo él. De hecho, hay estimaciones dentro de lo que es la propia ONU sobre cuál es el ahorro máximo que puede llegar a hacer lo que es la gente normal, si cogemos y empezamos a tomarnos muy en serio lo que es el cambio climático. Y se estima que el ahorro que pueden al final ejercer lo que es el conjunto de las familias, se estima que puede estar del orden del 4%. O sea que cuestiones como la del coche eléctrico, que al final es un utilitario para muchas veces desplazarnos a nosotros, quizás no sea la medida más estrella que deberíamos de tomarnos ahí. Pero la cuestión está en un poco, y entonces, ¿qué hacemos, no? Yo no veo tanto esto de la lucha de eléctrico o de combustión como si tuviera que hacerse un reemplazo en estas medidas, sino más bien que llegamos realmente muy tarde a lo que es las cosas que podemos hacer para evitar este cambio. Y se nos está presentando esta medida y realmente puede ser muy interesante, pero
esta medida por sí sola no va a resultar la panacea ni nos va a ayudar a nada. A esto nos quedamos. ¿Qué hacemos como sociedad, no? Escondemos la cabeza y seguimos haciendo lo mismo con coches térmicos o de combustión, o empezamos a movernos y nos trasladamos a otro tipo de tecnologías. No podemos hablar del coche eléctrico como un sustitutivo a lo que tenemos ahora, pero sí podemos hablar del coche eléctrico como parte de una solución al problema realmente que tenemos ahora. Muy bien. Pues nos vamos a publicidad un momentito, ¿vale? Retomamos el debate con otro tema. El Pacto Verde Europeo pretende promover un cambio de paradigma para el cual la Unión Europea destinará un presupuesto de 72.000 millones de euros. ¿Creéis que será suficiente para la necesaria ampliación de la infraestructura de recarga eléctrica? Yo creo que podemos hablar de cantidades y no se llegará a soluciones. Hay datos que cifran, a finales del 2021 había en España alrededor de 12.000 cargadores y se necesita en el 2035 cerca de 350.000 cargadores. Entonces el camino es muy largo, la burocracia para instalar cargadores eléctricos es muy lenta. Cualquier empresa que quiera montar un cargador eléctrico en la calle necesita alrededor de 9 meses de trámites burocráticos para obtener la licencia. Además hay problemas añadidos. El 70% del parque español duerme en la calle. Entonces, si vamos a hacer que esa gente tenga que cambiar coche, va a necesitar dónde cargar coche. Y 13 años, aunque parezca que es mucho tiempo, en el mundo del automóvil es muy poquito tiempo. Entonces, yo creo que bueno, en Europa, en la Comunidad Europea, ya empieza a haber voces que hablan de que los plazos pues igual son demasiado justos y el mundo del automóvil, bien lo decía el compañero, no nos podemos limitar al coche eléctrico. El coche eléctrico tiene que ser una medida más, pero no la medida. Hay hidrógeno, hay gas, hay multitud de energías, incluso menos contaminantes y más económicas que el eléctrico para poder darle la vuelta a esto. ¿Qué opinas, Jorge? Bien, sobre cuestiones de tecnologías alternativas, como dice mi compañero, y se ha dicho aquí en lo que es el vídeo de presentación, se habla siempre mucho de lo que es el hidrógeno, no solo por el hidrógeno de combustión, sino también por el tema de las pilas de hidrógeno en su día. Es una tecnología que realmente ya en los años 30 del siglo pasado se desechó totalmente. Hablaba, por ejemplo, de la peligrosidad de poner baterías de litio dentro de lo que es un propio coche, que podían tener combustión espontánea. Eso depende un poco de lo que es la fabricación, no simplemente por el hecho del litio, pero el hidrógeno sí que podemos tener grandes problemas si un coche choca contra otro. O sea, que los convierte en peligrosos, ¿no? Altamente peligrosos. El hidrógeno es un gas altamente inflamable. Y entonces... Bueno, yo ahí discrepo un poco porque sabes que hay marcas que ya están comercializando coches de hidrógeno. En España en concreto hay 2 marcas que comercializan coches de hidrógeno y le han hecho pruebas y la
probabilidad y la posibilidad de que haya una explosión la han minimizado al máximo. No, ya, vamos, yo recuerdo ya hace cuestión de 24 años de los autobuses, por ejemplo, de hidrógeno de Valladolid, que fueron una primicia. Y, vale, sí, existe, se ha minimizado, ¿no? Pero esto es como la curva del tren de Argois, ¿no? Puedes minimizarla, pero siempre existe. Cuando empiezas a tener un gran... Porque no estamos hablando de 100 coches ni 200 coches, estamos hablando de un parque de coches muy, muy amplio. Y por muy pequeña que sea ese tema, va a ocurrir. Y no es el hecho de que ocurra a lo mejor cuando tú estás en medio de lo que es un recorrido de larga distancia, ¿no? ¿Qué ocurre si de repente explosiona un depósito de hidrógeno en medio de una ciudad? Bueno, yo me remito a lo que te decía antes. Hay muchísimas pruebas y es más, el coche eléctrico también tiene un grave problema. Si hay un accidente, lo estamos viendo con Tesla, y no debía de mencionar una marca, pero en Estados Unidos se han producido incendios graves en coches, en accidentes, y es evidente que los térmicos también tienen ese problema, porque si tienes un accidente se puede provocar una explosión. Lo que sí es cierto es que los fabricantes están trabajando en el coche eléctrico porque Europa ha llenado los bolsillos de dinero para promocionar el coche eléctrico, pero hay marcas en las que creen que el futuro tiene que pasar, uno de los futuros tiene que pasar por el hidrógeno verde. Seguramente, pero bueno, eso lo dirá un poco el futuro y viendo lo que son las condiciones. Pero si volvemos ahora a lo que viene a ser la pregunta en esta cuestión sobre las cantidades de la capacidad de dinero, el gasto, pues yo no sé si será mucho o poco. La realidad es que eso son las cuentas que puede hacer, digamos, que un burócrata dentro de lo que es una infraestructura mega gigante como es la Unión Europea. Lo que sí sé yo es, como sociedad, la probabilidad que tenemos de irnos a otro planeta a vivir es muy poca. Y el coste para irnos seguramente toda la población de Europa a otro planeta donde se pueda vivir seguramente sea muy poca y mucho más cara. La cuestión no pasa ni siquiera por hablar de cantidades, sino por hablar de planes y oportunidades que podemos llegar con esos planes. Y si bien, por ejemplo, hay una cuestión de que se dice mucho de, vale, si Europa hace esto, pero el resto del mundo sigue en sus 13, ¿de qué va a servir? Pues de lo que va a servir precisamente es de la oportunidad, de que Europa haya desarrollado las tecnologías que puedan dar una solución. Que esas tecnologías cuestan tanto, pues a lo mejor es ahí donde sí hay que darle un poco la razón a mi compañero en el orden de, a lo mejor se están hinchando demasiado los bolsillos de demasiada gente, ¿no? Porque se ve mucha pasta, digámoslo así, pero no se ven trabajo para nuevas soluciones. Quizás tenga razón en el tema este de hidrógeno. Yo no lo sé, yo sé que el tema del motor de hidrógeno lleva como 30 años y nunca se ha visto realmente ninguna empresa que en serio lo haya planteado. Y no se ha visto nunca tampoco ningún país que a través de su gobierno haya dicho, pues nos convence y vamos por aquí. Ya, pero vamos a ver, las marcas no invierten por una sencilla razón y hay un dato claro. En España existen únicamente 6 hidrogeneras, que son las que suministran este tipo de combustible. Entonces, es más fácil, entre comillas, dedicarse al vehículo eléctrico, que al final todos tenemos un enchufe en el que cargar el coche, más lento o más rápido, pero todos tenemos un enchufe. Y por el otro lado tenemos el hidrógeno, que requiere pues una infraestructura, una construcción totalmente diferente, que es más complicado. Entonces es más fácil apostar por el coche eléctrico que por el coche de hidrógeno. Otra cosa al final, tema de contaminaciones. Lo hablaba el chico de la Universidad de Vigo, producir la energía eléctrica también contamina. Entonces, sí. Es un balance muy complicado. También el hecho de producir el hidrógeno
es un consumo básicamente eléctrico. El hidrógeno se obtiene a través de lo que es la electrolisis y de la disgregación generalmente del agua, y eso también contamina, exactamente Sí, lo mismo. pero por ejemplo, Un momento, tenemos por el favor. caso de Zona Franca, que va a instalar paneles, o quiere instalar paneles solares en toda la fábrica de Stellantis para obtener esa energía. Sí, lo que se para denomina poder- el hidrógeno verde, que por eso hay incluso planificaciones de crear grandes parques eólicos dentro de Galicia y generar hidrógeno verde, que hasta ahí muy bien. Pero no estoy tan de acuerdo con lo de el tema de las logísticas. El tema de las logísticas, por ejemplo, aquí las grandes empresas de petroleras realmente han dejado pasar muchísimas oportunidades. Son ellas las que tienen perfectamente toda la infraestructura para, si quisieran realizar lo que es el cambio a un coche de hidrógeno, poder realizarlo. El tema de las cargas de los coches eléctricos no se entiende, por ejemplo, porque ningún coche eléctrico o ninguna legislación haya exigido que el tema de los sistemas de conexión de baterías en todos los coches eléctricos sea estándar y sea único. Te lo exigen para un teléfono móvil a día de hoy. ¿Qué te pasaría a ti si para simplemente cargar tu coche eléctrico te vas a una estación de servicio como las que tienen ahora, te quitan unas baterías y te meten otras? No hubiera pasado nada. Sin embargo, toda esta industria parece simple y llanamente a dar ciertas ideas, pero no hay ningún movimiento. Y ante esto, ante este impasse, realmente, ¿qué podemos hacer como sociedad? Pues consumir lo que nos dan. Y lo único que nos dan realmente es el coche eléctrico ahora mismo. Evidentemente, pero es que yo creo que tiene que ir de la mano el trabajo de los fabricantes, que ya lo tienen hecho. El coche eléctrico está ahí y no podemos hablar de futuro porque es algo que está ahí, pero por otro lado tenemos una falta de infraestructura que es muy peligrosa, porque hablamos 2035, faltan 12 años, que pasan volando, y en el mundo del automóvil 12 años no son absolutamente nada. Y volvemos a poner datos sobre la mesa, 70% del parque aparca en la calle. El litio, el precio de la tonelada de litio cada vez va subiendo más y no va a hacer que la batería baje de precio y por lo tanto el precio del vehículo baje. Yo veo que a partir del 2035, si seguimos esta curva, el comprar un vehículo va a ser un artículo de lujo. Vale, siempre estamos con la palabra litio, litio, litio. Realmente el litio ha sido hasta ahora una tecnología bastante importante, bueno, digamos que la predominante dentro de lo que son las baterías, y sobre todo las baterías de alta capacidad y alto suministro de potencia, o sea, alto amperaje. Pero realmente a día de hoy se están hablando de otro tipo de baterías, como en su día se habló del grafeno, aunque al final no he visto todavía yo tampoco ninguna batería de grafeno, pero sí están saliendo baterías nuevas como las de sodio, y sobre todo sodio-litio, que no son, digamos, la panacea, pero sí puede ser una solución temporal. Realmente lo que decían en el documental, el compañero de Pontevedra, es que está muy claro, es que va a llegar un momento en que la gestión de las propias baterías y la reposición de los nuevos coches que nivelará el mercado. ¿Cuándo va a ser esto? Pues depende de muchísimos factores. Entre otras cosas es por si de repente todo China se dice vamos a comprarnos un coche eléctrico, pues ya puede decir la Unión Europea hay esta solución que seguramente imposible de implantar, ¿no? Por eso yo digo, el coche eléctrico es una parte de una solución, pero hay que pensar realmente en otras cuestiones de partes de soluciones que mucha gente seguramente que a día de hoy no está dispuesto a asumir. Empezar a pensar que realmente o tienes que ir pensando en ir andando o utilizar el transporte público. Y seguramente esto no lo dicen mucho, y sobre todo el tema del mundo político, porque no interesa. Pero el coche eléctrico, como dije al inicio, realmente para mí no es un sustitutivo del coche de combustión. Simplemente es un producto a mayores que va a venir y va a dar parte de una solución. Pero una parte de una solución ni siquiera a todo el mundo. Y
además que te obliga a cambiar el chip a la hora de conducir. No es lo mismo conducir un vehículo térmico que un vehículo eléctrico. Yo cuando en las presentaciones de las marcas cogemos coches eléctricos, que ahora prácticamente son todas las presentaciones a las que vamos, yo me lo tomo como un juego, es decir, lo primero que tenemos es la autonomía del coche. Eso es lo que nos marca. Y entonces, con el coche eléctrico, primero, para ciudad tienes que aprovechar muchísimo la regeneración de frenada para cargar un poquito la batería. Ya si viajas, pues hay que sacar la calculadora, plano, y tener plan A, plan B y plan C, porque es muy fácil llegar a un punto de recarga. A mí me pasó esta semana que tuve que hacer un test drive de un vehículo a Oviedo, llegué a una estación de servicio que tenía punto de recarga y había un vehículo térmico aparcado en el lugar del vehículo eléctrico. Entonces, son muchos inconvenientes que hay para que sea algo normal y habitual a partir del 2035. Bueno, Puedo coincidir, pero al final es el único camino que podemos llegar. Y realmente yo creo que las fechas no son tan tomadas por el hecho de cómo puede responder la industria o la infraestructura, sino por el hecho de la necesidad que tenemos. con otra pregunta voy ahora. Como mencionaba anteriormente, en 2055 se pretende alcanzar la neutralidad climática, es decir, lograr un total de 0 emisiones. ¿Creéis que es un objetivo realista o demasiado ambicioso? Yo creo que es muy ambicioso. Yo creo que si a día de hoy hablamos de que la antigüedad del parque móvil español ronda los 12-13 años, yo creo que a partir del 2035 esas fechas se van a alargar. No todo el mundo va a poder comprar un vehículo eléctrico, con lo cual lo que queda es el vehículo térmico que tenemos, alargarlo hasta que se caiga a cachos. Y entonces, mucho tienen que cambiar las cosas y haber planes de ayuda al achatarramiento viables, en el sentido de que hoy en día una persona que quiere comprar un coche se puede ajustar al plan MOVES. Los requisitos para solicitar esa ayuda son muy enfarragosos, aún encima después esa ayuda la tienes que declarar en la declaración de la renta, con lo cual se complica mucho la cosa. Entonces, yo creo que España y el resto de países de Europa, si quieren llegar a esas alturas, tienen que hacer planes de achatarramiento reales, con dinero contante y sonante, para animar a la gente que pueda cambiar de coche. Lo de llegar a las emisiones cero, a mí me suena a lo mismo que en los años 80 se comentaba de acabar con el hambre del mundo. Digamos, como objetivo, como utopía, está muy bien. Las utopías, como todos sabemos, son aquellos que nos hacen andar. Sin tener el sueño de poder lograr algo, todo el mundo se quedaría quieto, sin hacer nada. Que se va a conseguir con el cambio de un coche eléctrico, bueno, de un coche de combustión a un coche eléctrico. Hombre, el coche eléctrico ayuda, hace, pero no es el único camino ni va a ser el camino principal. Y por mi parte, ojalá hubiera las medidas dispuestas, por parte no de los políticos únicamente europeos, sino a nivel mundial, para tomarse el problema en serio y realizar los cambios que realmente pueden hacer, incluso disminuir lo que es la emisión de carbono, que no es que sea cero carbono, sino llegar a la emisión de carbono que se hacía en el 2008 o 2009, por ahí. Yo estoy de acuerdo con él. Creo que el acuerdo tiene que ser global y global mundial. No puede ser que Europa tenga una legislación, Asia tenga otra legislación, América tenga otra legislación y no haya una unidad. Entonces, la legislación europea es estricta, es rígida, y lo hablábamos antes fuera de cámara. Muchos de los coches que ahora vemos por la calle acabarán en países tercermundistas rodando sin el más mínimo problema. Muy bien.
Pues tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad y en unos instantes estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta y vamos con la última pregunta a nuestros invitados. ¿Cómo podría afectar la norma a la economía europea, tanto respecto a la industria automotriz como a la capacidad adquisitiva de los consumidores? ¿Repercutirá en la capacidad de movilidad? Bueno, yo creo que, lo hablábamos antes, los consumidores lo van a tener complicado para poder adquirir un coche eléctrico, porque yo creo que no van a bajar mucho. Los gobiernos van a tener que invertir mucho dinero para crear una infraestructura de recarga importante y que se puedan beneficiar, y después hay que trabajar con alternativas. A ver, lo de la capacidad de adquirir un coche eléctrico seguramente sea una opción no a corto plazo, sino más bien tirando a largo plazo, cuando los coches eléctricos pasen al mercado de segunda mano. En cuanto a lo que es el tema de recargas, coincido totalmente. No hay infraestructura, la infraestructura seguramente acaba en manos privadas y estas elevarán aún por encima más el coste. En cuanto al movimiento, pues el movimiento tiene que ser por lo que siempre se viene diciendo, transporte público, aumentar la capacidad, aumentar lo que es la eficiencia del transporte público en sí. Muy bien, pues con esta pregunta vamos a dar por concluido ya este programa. Y muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Jorge, y también muchas gracias a vosotros, que estáis ahí al otro lado de las pantallas. Y os esperamos aquí, en el próximo debate de El mundo del motor. Aloha.